Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Vamos a empezar el mensaje de hoy. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de vosotros, amén. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Dios sea sobre cada uno de vosotros, amén. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo, este mensaje en la mano de nuestro Dios, y que sea como dice Mateo capítulo 10, 20, que no sea yo hablando, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi vida, ¿ok? Así como puedo hablar a través de cualquier persona que se entrega a Cristo, cualquier hermano o hermana de la iglesia. El Espíritu Santo es el que habla, no es el hombre, amén. Bendito Señor, Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Venimos ante ti en esta hora, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu infinito, por tu misericordia. Gracias por estar en nuestras vidas, por estar en este lugar. Gracias porque por tu misericordia tú nos acercas cada día a ti a través de tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Tú eres el Paracletos, tú eres Dios mismo. Dios es Espíritu, dice la palabra en Juan 4:24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso te adoramos y te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que a través de tu palabra tú nos hables al corazón. Tú quebrantes todo yugo de pecado y nos moldees más como eres tú, Señor. Dame inteligencia, dame sabiduría, unge mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar tu bendita palabra con autoridad y con denuedo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a continuar, amado hermano, con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Hoy vamos a tocar la segunda parte y quiero que me acompañen por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a tocar el versículo 14 y el versículo 15, que dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vamos a hacer énfasis en esos dos puntos en particular. Pero leámosla para hacer un pequeño repaso desde el versículo 12. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esta es la iglesia que empezó bien, que era capaz de entregar su vida hasta la muerte por causa de Cristo, pero de un momento a otro se descarrió, de un momento a otro adoptó patrones y conductas del mundo, tanto que se metió la apostasía y las falsas enseñanzas dentro de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que estaba atestada de oscuridad, de maldad. Era como decir el centro de gobierno del diablo prácticamente. De hecho, le dice Dios a esta iglesia a través del apóstol Juan, que es el mensajero, ¿ya? Dice: escriba a la iglesia, al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. O sea que Dios está dispuesto con su autoridad, con su fuerza, así como lo hizo David a Goliat al maligno, ¿ok? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Para los cristianos de Pérgamo no era fácil seguir la fe o avanzar en la fe, porque había siempre contraposición. Por una parte la persecución que venía sobre esta iglesia, pero por otra parte también el oscurantismo, la oscuridad, la maldad, porque era el imperio de Satanás donde él moraba. Pero dice Dios una virtud importante acerca de esta iglesia: pero aunque mores donde está el trono de Satanás, tienes una virtud, y es que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, que fue un mártir en esos tiempos, y Dios le dice que este mártir es un testigo fiel. Amén. Y dice que fue muerto entre vosotros, allí donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando la palabra de Dios dice retienen, esta palabra también nos indica un sinónimo, porque en otras versiones la palabra retener toleras. O sea, toleras allí en ese lugar a los que retienen la doctrina de Balaam. Esto es lo que Dios tenía en contra de la iglesia de Pérgamo, que había aceptado de una u otra forma la apostasía, una falsa enseñanza, una falsa doctrina, ¿ok? Que era prácticamente lo que Balaam quería era maldecir, porque fue un profeta de la antigüedad, del antiguo pacto, que quiso maldecir por precio al pueblo de Israel. Y recordemos lo que dice en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, que nadie puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Y el que pretenda maldecir algo que Dios ha bendecido, se mete en problemas con Dios. Por eso los brujos, los santeros, los paleros, los eleguay, todos esos babalao y santeros y satanistas la piensan dos veces antes de meterse con la iglesia de Cristo, antes de meterse con una iglesia consagrada, con un pueblo santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que se mete con la iglesia de Cristo, se mete con Cristo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden lo que le dijo Pablo a Jesús: ¿quién eres? ¿Y qué respondió Jesús? Cuando se le aparece y pierde la visión por 3 días: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, ya Jesús había muerto, ya había resucitado, estaba a la diestra de Dios, pero estaba intercediendo por su pueblo, por la iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ok? Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Como quien dice: si tú persigues a mi pueblo, es como si a mí me persiguierais. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, esta iglesia era tolerante en cuanto a la falsa doctrina de Balaam. Y la Biblia nos enseña que nosotros no debemos de ser tolerantes frente al pecado. Igualmente Dios no tolera el pecado. No debemos igual nosotros tampoco ser tolerantes con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas, sino también, por el contrario, denunciar y condenar todo esto con la misma palabra de Dios. Esta iglesia también había contaminado su estilo de vida que Dios exige para su pueblo, que es un estilo de vida santo. Lo había contaminado también con las cosas del mundo. Habían adoptado ciertos patrones y comportamientos del mundo, habían adoptado modas, tradiciones y tendencias del mundo, y por tanto esta iglesia se había modernizado. Muy parecido a lo que pasa hoy con las famosas iglesias apostólicas de la prosperidad, que han traído el mundo y han traído la iniquidad y la apostasía dentro de la iglesia. Han querido también jerarquizar la iglesia, como lo dice el versículo 15, que corresponde a las obras de los nicolaitas, las cuales Dios aborrece también. Y recordemos que en Efesios capítulo 2, el versículo 6 también nos habla de que Dios aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Ok? No se puede tampoco maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Dijimos, vamos a Génesis capítulo 12, antes de que se me olvide, versículo 1. Y vamos a hablar un poco de esto. Amén. Lo delicado que es meterse contra el pueblo de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una generación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos lleva también a Génesis capítulo 22, 17, cuando dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, la iglesia, y como la arena que está a la orilla del mar, el pueblo de Israel, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Seguimos con Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré
a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es una promesa contundente que Dios había dado a Abraham tan pronto le llamó, que lo iba a bendecir y que lo iba a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente a él, sino a su descendencia. Así que nosotros somos hijos de Dios por la fe de Abraham también. Amén. Y somos esa parte cuando dice en Génesis capítulo 22, 17, que haré de ti una generación tan grande como las estrellas del cielo. ¿De dónde es nuestra ciudadanía? De los cielos. Nuestra ciudadanía no está aquí, hermanos. Nosotros aquí somos extranjeros y somos advenedizos. Estamos de paso, porque nuestra ciudadanía, como dice la misma palabra, está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, el cual nos librará de la ira venidera. Apúntese la cita, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. ¿Ok? Esa es nuestra ciudadanía, nuestro destino en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios promete bendecir a Abraham y a su descendencia y hacer de él una generación tan grande como las estrellas del cielo, refiriéndose de esta manera a la iglesia, y tan incontable y numerosa como la arena de la orilla del mar, refiriéndose de esta manera al pueblo de Israel. ¿Ok? La iglesia de Pérgamo, volviendo al tema, toleraba el pecado, se había modernizado, se había contaminado con los comportamientos del mundo, con las tendencias del mundo y con las modas del mundo. La tolerancia, mis hermanos, en cuanto al pecado y la maldad, no es una virtud. La tolerancia es un defecto. Recordemos que Dios no es tolerante. Dios es paciente y misericordioso. Como lo dice el Salmo capítulo, creo que es el 103, versículo 8. Salmos capítulo 103, versículo 8. Gloria al nombre de Cristo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto no quiere decir que Dios no se aire. Que es lento es otra cosa, pero Él se aira, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Misericordioso y clemente es Jehová, Salmo 103, verso 8, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. No hará o no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Ese es nuestro Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. ¿Ok? Y esta iglesia era tolerante en cuanto al pecado, en cuanto a todo lo que se movía alrededor de esta ciudad, Pérgamo. Tanto así que se convirtieron en muchas cosas que ellos hacían. Bajaron la guardia, perdieron su comunión con Dios, empezaron a descuidar lo más importante, la comunión con Dios, a pesar de que al principio era una iglesia osada, una iglesia ferviente en cuanto a la fe, pero se fue descuidando. Por eso no hay que descuidar ni dejar apagar la llama dentro de ti. Judas capítulo 3, versículo 4, Dios nos enseña a través de Judas, hermano medio de Jesús, que debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a nosotros los santos. Dice Judas 1:3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente que una vez ha sido dada a los santos, porque algunos hombres, óigase bien, y esto está en todos los tiempos y ha estado en todas las eras de la historia, porque algunos hombres, y estos tiempos no se escapan, porque estos tiempos en los tiempos en cuanto más abunda la apostasía, en cuanto más el carácter de los hombres se ha prácticamente degenerado. Hablando también de los que sirven en las iglesias,
O si no, miremos lo que dice 2 Timoteo acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos. 2 de Timoteo dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Ya voy la cita, ya le voy a dar la cita. 2 Timoteo, creo que es capítulo 3, versículo 1. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, hombres sin afecto natural, hombres implacables, hombres calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios y de todo lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, que tendrán, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice el Señor, apártate de los tales, a estos evita. Y Judas, el versículo 4, porque es un solo capítulo, Judas, el libro antes, o la carta antes de Apocalipsis, Judas 4, o 1:4, como lo quieran llamar, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido ya destinados para esta condenación. Y se refiere a este mismo listado que nos nombra 2 Timoteo capítulo 3, 1 en adelante. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y eso es lo que pasa en estos tiempos, porque la apostasía se ha metido dentro de las iglesias. Como el catolicismo empezó a perder adeptos y fieles, ¿qué pasó? Se infiltró dentro de la iglesia cristiana contemporánea, desde el año 1973 aproximadamente hasta nuestros días. Y las iglesias que eran pentecostales en aquellos tiempos se fueron volviendo carismáticas y empezaron a tolerar el pecado, empezaron a adoptar patrones del mundo y traer el mundo con el pretexto de alcanzar el mundo para la iglesia, para Cristo, perdón. Empezaron a traer el mundo a la iglesia con el pretexto de alcanzar el mundo para Cristo. Mentiras del diablo. Amén. Porque el mundo ya está hastiado de ver la maldad, de ver la mundanalidad. El mundo quiere ver algo diferente. Hacia el principio lo rechaza. Amén. Dice la Biblia, conviértanse en ellos a ti, Jeremías, pero tú no te conviertas a ellos. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Me buscan la cita, por favor? Creo que Jeremías capítulo 15, versículo 20. ¿Ok? Entonces dice, porque algunos hombres, versículo 4 de Judas, han entrado encubiertamente. Asimismo opera el diablo, encubiertamente, astutamente. Los que de antes ya habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. 15, 19, 20, exactamente. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. No tenemos que ser como el mundano. Si la familia no se quiere convertir, allá ellos con Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el cambio empieza por ti. Pero si tú vuelves al mundo y empiezas a hacer lo que el mundo hace, entonces ¿qué evangelio estás demostrando? Antes ellos tienen que imitarte a ti, no tú imitar al mundo. Conviértanse en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Estas personas, estos impíos, convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan, oiga lo que dice, lo que pasa en estos tiempos, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque con sus hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Porque dice la Biblia en 1 de Juan que el que dice andar con Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos estar haciendo chorizos para el diablo. Sed santo, dice la Escritura, en toda vuestra manera de vivir. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea que el Espíritu Santo tiene atributos de persona. El Espíritu Santo habla. Recordemos que se metió en medio de la reunión en Hechos capítulo 6 y le dijo a los apóstoles, apartadme a Pablo y a Bernabé
para la obra del ministerio que les encomendaba. Ahí se metió el Espíritu Santo y habló. El Espíritu Santo habla. Testigo de Jehová, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, ni es energía. Jehová reprenda al diablo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad o deidad de Dios. Y el Espíritu Santo habla. Jesús dijo en Mateo 10:20: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice, amén, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar es apartarse, desviarse. Eso es prácticamente abandonar la fe genuina y verdadera. Es dejar de creer lo que antes se creía. Es dejar de predicar lo que antes se predicaba. Eso es apostasía. Y dice que algunos hombres van a apostatar de la fe para los últimos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos? Escuchando a espíritus de engaño, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo lo que se aparte de la verdadera y sana doctrina es doctrina de demonios, no es doctrina de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3 dice: porque vendrá el tiempo, y ese es el tiempo que está pasando. 2 Timoteo, me adelanté, 2 Timoteo 4. 1 Timoteo sí, 4:1, ya, dejémoslo hasta ahí. Ahora vamos a 2 Timoteo 4:3. Pero leámosla desde el 1, me gusta más desde el 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a su pueblo en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, no aguantarán, no soportarán, no obedecerán la sana doctrina, sino que teniendo muchos comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Imaginas? Apartarán de la verdad del oído y se volverá ¿qué? A las fábulas. Amén. Y esto es lo que dice Isaías capítulo 30 del 9 al 13. Busquémoslo por favor. Isaías capítulo 30 del 9 al 13. ¿Se lo encontró? Dígame. Amén. Isaías capítulo 30 del 9 al 13. Dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Por eso en estos tiempos vienen estos burladores, esos engañadores que apartan de la verdad del oído y predican otro cuento, predican fábula. Serás campeón, despierta o saca el campeón que está dentro de ti. Pura habladuría, pura cháchara. Y mira lo que dice, verso 9. Isaías, ¿qué dijimos? 39. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, es decir, a los profetas: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. No nos hables del pecado, no nos hables de la condenación, no nos hables del infierno, no nos hables de la santidad. Decidnos cosas halagueñas, serás campeón. Descubre y saca el campeón que está en ti. Decrétalo, profetízalo, decláralo. En tu boca hay un milagro. Decidnos cosas halagueñas, profetizar mentiras. Que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no os profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, mira, dejad el camino, la senda antigua, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado,
Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Tremendo, ¿no? Véase Jeremías capítulo 6, 10. Jeremías capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré? Dice el Señor a través de su profeta Jeremías. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Ya la gente no quiere oír palabras de Dios. Cuando se habla palabra de Dios, dice: este man está mandado a recoger, está muy legalista. Hay que hablar otra cosa, hay que hablar otros mensajes. No, aquí se habla es palabra de Dios. ¿A quién temeré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Cuando Jesús en Juan capítulo 6 dijo que yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo, muchos se ofendieron. Porque esa palabra pan que vivo o pan que desciende del cielo significa maná. Y ese es el pan que comieron los israelitas en el desierto durante 40 años, con el cual Dios los alimentó. Entonces ellos dirían: ¿este qué se cree? ¿El pan de vida? ¿El maná? Y Jesús dijo: sí, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el pan en el o el pan vivo en el desierto y murieron. Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron, mas yo os digo que el que come mi carne vivirá eternamente. Y empezaron a ofenderse. La palabra empezó a ofenderles, pero ellos están acostumbrados, según Juan capítulo 5, a seguir a Cristo, grandes multitudes por los milagros. Pero cuando Jesús les cambia el mensaje, se empiezan a ofender. Dice que muchos se desanimaron, muchos empezaron a murmurar y muchos volvieron atrás. Y eso es lo que pasa cuando en una iglesia se predica la palabra fuerte, el mensaje fuerte. Muchos se ofenden. Pero Tito dijo: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. La reprensión falta hoy día. ¿Por qué? Porque están predicando fábulas, cuentos, palabra liviana, un mensaje aguado, un mensaje light, un mensaje que no te presente a un Cristo vivo y verdadero, sino que te están presentando un mensaje de la oferta, pero sin la demanda. Por eso dice que vendrá el tiempo cuando no sufrirán, no soportarán, no obedecerán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 3 dice: pero hubo también entre vosotros falsos profetas, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, lo mismo que dice Judas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, es decir, tribulación. Esta gente se van a quedar a vivir la tribulación, y muchos seguirán sus disoluciones, que es lo que pasa en estos tiempos con la gran apostasía. Tú ves las iglesias cristianas evangélicas de sana doctrina y licencia antigua medio vacías, pero ves las iglesias de la prosperidad, no les cabe un alma. La pregunta es: ¿para dónde van todas esas almas que quieren oír lo que ellos mismos quieren que les hablen, no lo que Dios quiera transmitirles? Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O si no, métase a YouTube, la unción de la chancleta, la unción del chicle mascado, la unción del zapato, la unción de la silla y levantan la silla, la unción de las escobas. Para un congreso de brujas, y todo el mundo lleva la escoba, y que supuestamente el hereje, el apóstol, va a bendecir las escobas para que los hermanitos lleguen a la casa del pecado. ¿Quién dijo que el pecado se saca así? El pecado se saca con arrepentimiento, con humillación, barriendo la casa así, pero del corazón. Amén. Sacando la mugre del corazón y de la mente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y en fin, tantas herejías destructoras. Y por causa de estas personas, dice que el camino de la verdad será blasfemado.
Yo hasta le doy la razón a muchos católicos, porque el cristiano no es capaz ni siquiera de discernir que está siendo engañado, pero el católico dice: lo están engañando. Y es verdad. Y es verdad. Le falta discernimiento al pueblo de Dios. Y por avaricia, dice el versículo 3 de 2 de Pedro capítulo 2, y por avaricia. La avaricia es una forma de idolatría, es amar al dinero por encima de Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. O si no, fíjese el mensaje de estas iglesias. Todo el tiempo es centrado en las finanzas, en el dinero, en la prosperidad, en el éxito. Dios te quiere bendecido. Si estás pasando por una prueba, estás en maldición. Mentira del diablo. Dios necesita probar a su pueblo. Amén. Pero dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ya sabemos cuáles son las palabras, para no repetirlas tanto. Sobre el tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El versículo 10, para centrarnos en el tema, lo de Balaam, para que conozcamos un poco acerca de lo que dice la Biblia en Números capítulo 22-21, acerca de Balaam, esa doctrina que había adoptado la iglesia de Pérgamo. Dice Judas 10-16, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han dejado el camino de Caín, han seguido, el camino de Caín, y se lanzaron, ¿por qué? Por lucro. Subraya esta palabra que es importante. Y eso pasa hoy día. La gente piensa que abrir una iglesia es para llenarse de plata. Muchos hacen eso, porque no son llamados por Dios para predicar palabra de Dios, sino palabra de hombre, que es lo que predican ellos. Entonces se lanzan por lucro, para tener a sus hijos en el mejor colegio, en la mejor universidad, para vivir en el mejor penthouse, para tener el mejor carro, último modelo, para supuestamente ir a predicar y llevar el evangelio según ellos. Entonces contratan y compran un jet. ¿A costo de qué? De los diezmos de la iglesia. El diezmo es de Dios, pero hay que manejar cosas dedicadas a Jehová. Amén. Entonces, esa es la doctrina, mis hermanos, de Balaam, que la gente se lanza por lucro para enriquecerse a cuesta de los creyentes y de las cosas de Dios. Volvemos a leerlo. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Recuerdan lo de Coré? Que se los tragó el infierno por rebelarse contra Moisés y contra Dios. Estos son manchas en vuestros ágapes. Ágape es el amor de Dios, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Mire lo que dice: 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Ok? Hay pastores que se van para el infierno, hermanos, por hacer estas cosas, por seguir la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, que Dios tanto aborrece. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Por eso Jesús dijo que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros y falsos cristos. Se levantarán de los deseos malvados de su corazón. No que el diablo lo levante, y no
sino que ellos se levantarán de sí mismos. Ellos mismos, no que el diablo lo levante, sino que ellos mismos se levantarán de sus malos deseos de su corazón, de sus propios deseos. Andarán según sus propios deseos y cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho propio. Esa era una de las condiciones, aparte del imperio de Satanás que reinaba en ese lugar en Pérgamo, era la apostasía, mis hermanos, que hoy también estamos viviendo. Sin embargo, su amenaza mayor no era externa, era una filosofía sutil entre ellos mismos, los de Pérgamo, la cual Jesucristo identificó como la doctrina de Balaam. La mayoría de las personas recuerdan a Balaam como aquel personaje frustrado del Antiguo Testamento que fue reprendido por un asno. Recuerdan en Números capítulo 22-21 hasta el 35, pueden leerlo en sus casas. Pero la historia de Balaam sigue registrando un engaño que amenaza con destruir al pueblo de Dios, aún cuando estaban en ese tiempo también ellos muertos de Pérgamo, a punto de entrar a la tierra prometida. Hablando de los israelitas en ese tiempo, estaban a punto de entrar a la tierra prometida, lo que Dios había prometido en Abraham, Isaac y Jacob. Y llega Balaam, ¿y qué hace? Por lucro contrata a un sacerdote llamado Balac para maldecir al pueblo de Israel. Entonces Balac, como Balaam no podía maldecir al pueblo de Israel, porque no puede maldecir nadie lo que Dios ha bendecido, entonces Balaam contrata a Balac para que ponga tropiezo ante los hijos de Israel. Balaam era un profeta negociante que quiso maldecir al pueblo de Israel por dinero, por lucro, por unos cuantos. Los moabitas querían acabar con Israel, un pueblo archienemigo de Dios. Los moabitas vinieron de un incesto. Cuando las hijas de Lot se llegaron, ¿a quién? A él. Lo emborracharon y le sacaron descendencia. Ahí salieron los amonitas, de una de ellas, y los moabitas. Pero siempre estos pueblos detestaron al pueblo de Israel. Y Dios advertía en su palabra que no hiciera alianzas con los pueblos de alrededor, porque los llevarían a pecar. ¿Los llevarían a qué? A comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La instrucción de Dios era clara: no unáis en yugo desigual. ¿Qué compañerismo, como dice en 2 Corintios 6:14? ¿Qué compañerismo hay entre Cristo y Belial? ¿Qué amistad entre el mundo y el creyente? Así lo dice, ¿verdad? Amén. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué compatibilidad hay entre la luz y las tinieblas? Por eso el Señor decía: apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Apartado, dice el Señor, y seré para vosotros por pueblo, y vosotros me seréis para mí por hijos e hijas Todopoderoso. Balaam fue un profeta, mis hermanos, que quiso maldecir al pueblo de Israel por dinero. Los moabitas querían sacar provecho de esto. Querían acabar con Israel a como diera lugar. El pueblo que había salido de Egipto y no se encontraba forma de destruirlo. Muchas veces lo atacaban por la retaguardia. A como diera lugar, los moabitas querían destruir, desaparecer al pueblo de Israel. Y es entonces cuando Balaam, el del burro, que fue tan terco y tan obstinado, que Dios le habló a través de un burro. Tremendo. Y Balaam, para maldecir lo que Dios había bendecido, él contrata a este sacerdote Balac. Balaam terminó convirtiéndose en un loco, mis hermanos. Cuando Dios no le permitió que el falso profeta maldijese a Israel, Balaam hizo otra estrategia. Dios no le permitió maldecir lo que él había bendecido. Entonces él hace otra estrategia. Se dio cuenta que no podía maldecir al pueblo de Dios,
pero sí tal vez podía corromperlo, contaminarlo, hacerlo que se desviara de Dios, de sus... El profeta evadió la autoridad del mandato de Dios, aconsejando al rey de Moab, a Balac, que hiciese que las moabitas, que eran de por sí mujeres muy hermosas, muy bonitas, de muy buen parecer, estas mujeres pudieran seducir a los hebreos, a los judíos. Entonces, como no pudo maldecir lo que Dios había bendecido, entonces contrata a Balac para que convenza a las mujeres de su tierra a que contaminen a los hijos de Israel y que los invitasen a sus fiestas paganas. Es como cuando alguien del mundo te invita: vamos a la rumba, y tú siendo cristiano, ahí te están invitando ¿a qué? A fornicar con el mundo, a montarle los cachos a Dios y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces te dicen: vamos a tal parte, y tú sabes que ahí no va a estar Dios, y llegas y te vas. Ahí empieza el enemigo: no, mira que hay muchachas bonitas. Y el cristiano, pues como está solterito, y empieza a colocar su mirada en las heteas, en las cananeas, en las mundanas. Y ahí es el peligro. Esta mujer, mis hermanos, las moabitas eran mujeres hermosas en gran manera. Y ellas tenían la función, por parte de Balac, de seducir a los hebreos, y que ellas invitaran a los hebreos a sus fiestas paganas e idolátricas, y así corromperlos cometiendo fornicación con ellas. Los judíos no se podían resistir a sus encantos por la belleza de estas mujeres, y muchos cayeron en la trampa y en el engaño. ¿Qué enseñaba a Balac? Que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, como lo dice el versículo. Vamos a leer esa parte bien, que quede completa. Apocalipsis capítulo 2, ahí lo dice claramente. Verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 1 Corintios 10, 19. 1 Corintios capítulo 10, versículo 19, dice que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Miren lo que dice el 20, verso 20 de 1 Corintios 10. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, miren lo que dice aquí Pablo, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Verso 21: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dios es claro y contundente. ¿Por qué? Porque si hacemos lo contrario, vamos a provocarlo a celos. Verso 22: o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. 1 Corintios capítulo 6, el versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. 1 Corintios 6. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, no, creo que es 2 Corintios 6. No, pastor, va bien. ¿Va bien? ¿Sí? Bueno. 1 Corintios 6, 18, pastor. 18. ¿Sí? Huid de la fornicación. Así. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tremendo, ¿no?
Ahora sí, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz, que es la iglesia de Cristo, con las tinieblas? ¿Y qué concordia, qué amistad Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos. ¿Quién dice? El Señor. Y apartados. Salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu país a la tierra que yo te mostraré. Salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios quiere un pueblo santo, mis hermanos. Amén. Dios quiere un pueblo santo, como dice en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Creo que es el versículo 6. ¿Lo encontraron? Amén. Leámoslo desde el 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa a los hijos de Israel. Amén. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo santo. Por eso Él dijo en 1 de Pedro capítulo 1: sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sin santidad, dice la Escritura, nadie, absolutamente nadie, sea pastor, obispo, lo que sea, maestro, evangelista, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Apúntese la cita, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, miren, como hijos obedientes, dice el Señor, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas. ¿Dice así? No, Señor. ¿Qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Qué podía haber de malo, mis hermanos, para los habitantes de Pérgamo, hablando de la iglesia en particular, participar de la cultura local? Recordemos que ellos se habían desviado, bajaron la guardia, bajaron su comunión con Dios y empezaron a adoptar patrones propios del mundo, de Grecia, de los romanos, para supuestamente quedar bien con el César. Pero así también le pasó al pueblo de Israel. El vínculo entre los israelitas y los moabitas se hizo cada vez más fuerte.
eran sus vecinos. Y esto se pudo lograr mediante relaciones sexuales inmorales, y al poco tiempo los varones de Israel estaban proponiéndole matrimonio a las mujeres de Moab. Y Dios ya había advertido al pueblo de Israel acerca de hacer alianzas o mezclas con los otros países vecinos que no conocían a Dios. Ya ellos estaban advertidos en Éxodo capítulo 34, versículo 11. Ellos sabían las condiciones. Sabían que no tenían que mezclarse con el mundo. Pero como se dejaron seducir por la carne, frente a esas mujeres 90, 60, 90 que eran las moabitas, los israelitas corrieron ni cortos ni perezosos a complacer la carne. Fueron seducidos. Y así, de esta manera, el diablo les puso tropiezo. Tropezaron. Éxodo 34:11 dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de ti, o de tu presencia, al amorreo, mira los países vecinos, el amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo y al feo. Guárdate de hacer alianza. Mira lo que dice el Señor. Esto es un mandato, y también es para la iglesia en estos tiempos. No os unáis con el mundo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar. Amén. Para que no sean ellos tropezadero en medio de ti. Deuteronomio capítulo 7. Quiero que me acompañe a Deuteronomio 7 mientras tomo un poco de agua. Del versículo 1 al 5, búsquenlo por favor. En Éxodo está la ordenanza, y en Deuteronomio está el recordatorio. Porque Deuteronomio viene, hemos dicho, recordarás, o recordando lo que ya Dios había anunciado. Y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al eteo, vuelvo a decirlo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo y al feo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, dice: las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza. Aquí está claro: las destruirás del todo y no harás con ellas alianza. Recuerden cuando Dios le dice a Saúl que mate niños, que mate vacas, los de pecho, los animales, y que no perdone la vida de nada de los enemigos. ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó la vida del rey. Y por ahí se escuchaba un vahido de vacas y bueyes y relinche de animales. Y llega el profeta Samuel cuando le dice, el rey Saúl le dice: hice como Jehová, destruí todo, los de pecho, los niños, la vaca, los terneros, todo, los chivos, todo. Y dice el profeta Samuel: ¿qué es ese balido de ovejas que escucho? ¿Acaso no obedeciste a Dios? No, es que reservé lo mejor de lo del rey para ofrecérselo a Dios en sacrificio. ¿Se complacerá más Dios de los sacrificios, de la grasura, de la grasa de los carneros, o que tú obedezcas a Dios? Y de ahí dice que fue rasgado su vestidura. Ahí fue cuando le pasó el reino. ¿A quién? A David. ¿Ok? Dios levantó un siervo en Israel, David, un profeta impresionante, el rey David. Y Saúl fue desechado como rey. ¿Por qué? Porque no obedeció, porque hizo alianza con los pueblos que Dios había dicho que no hiciera alianza con ellos, que tenía que destruir de ellos todo, y no haría alianza con ellos, ni tendría de ellos misericordia. ¿Y qué hizo con el rey? Creo que, ¿cómo se llama este rey? Se me escapa el nombre. Agag, creo que es. Y dice: y no te emparentarás, que esto fue lo que hicieron los moabitas.
con los de Israel, o los israelitas con los de las mujeres moabitas, y no te emparentarás con ellas, no darás tu hija a tu para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. La Biblia es clara, mis hermanos. El yugo desigual no es de Dios. Pastor, es que conocí una niña tan linda. Ella se congrega en el Divino Niño, en la iglesia del Divino Niño, pero es más linda. No os unáis en yugo desigual. Está a punto de convertirse, ¿no? Espera que se convierta, predícale que se convierta y ora. Pero no te metas allí, porque de seguro te va a llevar a sus fiestas, que un cumpleaños, que una primera comunión, que esto, y te va a llevar a comer de los sacrificados de los ídolos. De seguro te va a llevar a comer de los sacrificados de los ídolos. Es que me invitaron a un matrimonio católico a la iglesia, sí, y tú llegas allá y estás rodeado con los muñecos ahí al lado. Ahí te estás contaminando. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios en el templo donde hay ídolos? Donde brindan sacrificio a los ídolos, a la idolatría. El creyente no tiene que hacer nada. Dice el Señor, apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. No dice el pastor, dice el Señor. Amén. Amén. Dice, porque desviará, versículo 4 de Deuteronomio 7. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si hiciereis, mas así habéis de hacer con ellos. Mira, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus muñecos, sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis en el fuego sus esculturas. Amén. Amén. Tenemos que aborrecer lo que Dios abomina y aborrece. Dios aborrece la idolatría. Amén. La amistad con el mundo, dice Santiago capítulo 4, versículo 4, es enemistad contra Dios. Amén. Así que el que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. ¿O ignoráis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que el Señor ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Vamos a ver un poco la historia de esto de los moabitas y de estas mezclas que hubieron ahí tan impresionantes. Número 25, del 1 al 18. Vamos a avanzar. Dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Dios los había colocado allí en Sitín, pero ellos empezaron a mirar hacia el lado y colocaron sus miradas ¿en dónde? En las hijas de los moabitas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Al pueblo de Israel lo invitaban a las fiestas, a las discotecas, todo esto, primeras comuniones, matrimonios, todo. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baalpeor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baalpeor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita y a sus hermanos a los ojos de Moisés, y toda la congregación de Israel, y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos, reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos,
y el varón de Israel y la mujer por su vientre. Al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardiles, os ha engañado en lo tocante a Baal-peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. Números 31:16 dice: he aquí que por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Así que, mis hermanos, la Biblia es clara, y la Biblia nos advierte en repetidas ocasiones no hacer alianza con los mundanos, no unirnos en yugo desigual con el mundo, con los incrédulos, como lo dice 2 de Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Pues vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Amén. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de medio de ellos, dice el Señor, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entre los cristianos de Pérgamo había unos pocos que habían alcanzado una peligrosa doctrina que también legalizaba lo sexual. Esta es la doctrina de Balaam, la cual había sido prohibida anteriormente por el mismo Señor. Bajo el pretexto de libertad, estaban quedando ellos esclavizados, y así se tergiversó la doctrina de la gracia de tal manera que la libertad se convirtió en libertinaje. Y eso pasa hoy en día también. Amén. Primera de Pedro capítulo 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, o lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, andando en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Ahí lo dice claramente. Dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en su misma disolución y desenfreno, y por eso os ultrajan y os persiguen. Amén. Pero ellos darán cuenta a Dios, listo para juzgar a vivos y a los muertos. Judas 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido ya destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan al único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina, la doctrina de Balaam, provocó un reclamo de parte del Señor, puesto que su práctica conducía a la idolatría y al adulterio espiritual, a una relación ilícita entre el mundo, o entre la iglesia y el mundo.
Jeremías 15:19, ¿qué dijo el Señor al profeta Jeremías? Conviértanse en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Así lo dice. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ahí dice, y delante de mí estarás. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Esto se lo dice Dios ¿a quién? A Jeremías, a un profeta. A un profeta Dios decirle, conviértanse en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Tremendo, ¿no? Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. En primera de Juan capítulo 2:15 el Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ahí lo dice claramente. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, sus deseos. Algún día vas a envejecer y ya no vas a querer rumbear, ni pachanguear, ni bailar. La carne se envejece, el espíritu no. Y si tú el espíritu lo conectas con Dios, va a permanecer para siempre. Amén. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia, y la manifestación gloriosa, que es la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, nadie te menosprecie. Esto manda y exhorta y reprende con toda doctrina. Nadie te menosprecie. Los creyentes de la iglesia, ahí en Pérgamo, ellos eran un pueblo, mis hermanos, que habían sido fuertes ante la persecución. Ahora estaba creciendo sin darse cuenta, estaban cediendo sin darse ellos cuenta a las tentaciones de la cultura romana. Transigentes frente a las amenazas seductoras externas, descuidaron su propio carácter, su estirpe de linaje escogido y de pueblo de Dios. Por eso esta iglesia en sus inicios ferviente. Muchos entregaron su vida como mártires, pero después adoptaron la doctrina que Dios tanto aborrecía, la doctrina de los nicolaitas. Primera de Pedro capítulo 2:9, primera de Pedro 2:9 dice el Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Miren cómo Dios se refiere a la iglesia a través del apóstol Pedro. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Tú y yo somos pueblo de Dios. ¿Ok? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Más adelante el versículo 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que juran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí, para que terminemos, Dios mediante, el miércoles con la tercera parte. ¿Ok? Y vamos a enfocarnos en el versículo 15. Miren todo lo que salió del versículo 14. Amén. Todo lo que pudimos aprender del versículo 14, referente a la doctrina de Balaam, de Apocalipsis capítulo 2, 14. Queda pendiente entonces el versículo 15 para terminar, si Dios lo permite, y si no ha venido por nosotros, el próximo miércoles. Amén. Vamos a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Amantísimo Dios eterno, muchas gracias, Señor. Gracias por la palabra que nos hablaste hoy día, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Permite que esta palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual tú lo enviaste, Señor. Permite que seamos transformados de gloria en gloria a través de tu palabra, a la misma imagen de Cristo, Señor, para que seamos como tú eres santo, que es la orden que tú das a tu pueblo, para que seamos gente santa delante de ti, Señor, para no contaminarnos con el mundo, ni aprender los patrones del mundo, sino aborrecer lo que tú aborreces, y no ser tolerante frente al pecado, sino más bien contender ardientemente contra el pecado y contra las falsas doctrinas, Señor. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Queremos que nos limpie, Señor, si de una u otra forma nos hemos contaminado, Señor, y nos hemos dejado influenciar por las cosas del mundo, por el mundo, aún por las familias, Señor. Te pedimos, Señor, que cortes ahora mismo, Señor, con toda comunión con el mundo, con toda amistad con el mundo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a apartarnos, como dice el Señor, para no tener comunión con las tinieblas, ni hacer amistad con el diablo ni con el mundo, para no constituirnos en enemigos tuyos, Señor. Tu palabra dice: apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a ser santos, porque tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el fruto, Señor, que cada creyente debe buscar en su peregrinaje en la tierra: ser santo, como tú que estás en los cielos eres santo. Tener este fruto de la santificación en nuestras vidas, Señor. No de iniquidad, como dice tu palabra: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, Señor. Padre, límpianos con tu preciosa sangre, lávanos, descontamínanos, purifícanos, quebranta todo yugo de pecado, toda desobediencia, todo enfriamiento espiritual, toda mundanalidad, todo patrón que hayamos adoptado en nuestras vidas. Quebrántalo, Señor, y sácalo de nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido, si te hemos fallado, Señor. Límpianos y lávanos con tu sangre, y borra del libro de las obras todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades, en el nombre de Jesús. Gracias, porque tú eres un Dios que se deleita cada día en misericordia. Tú eres un Dios vivo, real y verdadero, un Dios, Padre Santo, que no retiene para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia. Y tú volverás a tener misericordia de nosotros, Señor. Purifícanos con tu sangre y límpianos de toda maldad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Palma de alabanza para el que vive, para el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de los señores. Aleluya, gloria al Señor.